Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser herido el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Un viernes 9 de abril de 1948 a la 1:10 de la tarde era anunciada la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el escritor, jurista y político colombiano que había dedicado su vida a liderar al pueblo, a prestar su voz y su discurso elocuente a las causas populares, a empapar a la sociedad de sus conocimientos sobre derecho, además de ser figura protagonista en la aclamación por la paz de Colombia. Su muerte desató en la historia de Colombia lo que se conocería como el periodo de la violencia. Además, ese día se recordará como el Bogotazo. El 23 de enero de 1903 nacería Jorge Eliezer Gaitán en Cucunúa, Cundinamarca. Sin embargo, su infancia la pasaría en una casa en el barrio Las Cruces. En 1924 se gradúa como abogado de la Universidad Nacional de Colombia con la tesis Las ideas socialistas en Colombia. En 1927 se gradúa con honores de la Real Universidad de Roma, con su tesis El criterio positivo de la premeditación, que fue magna cum laude. En 1933 crea la SUNIR, que se disuelven en 1935 al integrarse con el Partido Liberal, desde donde lucharon por una reforma agraria. En 1936 fue alcalde de Bogotá. Perdió bastante popularidad en este periodo por sus medidas de higiene y presentación, entre las que se destacan dignificar a los funcionarios públicos exigiendo el uso de calzado, uniformando a los conductores de taxi y prohibiendo las ruanas y las alpargatas. En 1929 hasta 1948 ocuparía varios cargos públicos, como en 1940 cuando fue ministro de Educación o en 1944 cuando fue ministro de Trabajo. En 1935 se casó con Amparo Jaramillo, su esposa hasta el día de su muerte. En 1945, el 15 de septiembre para ser específicos, en el Circo Santa María, se reúne con una muchedumbre para lanzar su movimiento de restauración moral. Desde entonces, el lenguaje fue profundamente populista. En 1946, Gaitán se presentaría en las elecciones presidenciales, pero ante la división liberal entre la facción oficialista de Gabriel Turbay y la facción socialista de Jorge Eliezer Gaitán, el victorioso sería el Partido Conservador con su candidato Mariano Ospina Pérez. La historia de Colombia ha estado marcada desde sus inicios por una inestabilidad política y un continuismo político caracterizado por el pacto entre sus dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Y este nuevo periodo, marcado por la victoria de Ospina, no prescindiría de estas características. Además, el papel de Gaitán sería determinante. El líder liberal se enfrentaría a la cúpula de su partido tanto como lo haría con el partido conservador. Además, usaba términos como país nacional, haciendo referencia al pueblo, o moralidad superior y país político para descalificar a la oligarquía política. En 1947, el 24 de octubre, Gaitán fue declarado jefe único del Partido Liberal, pero su participación en el Congreso no fue tan fructífera como se esperaba, pues las leyes que defendía, como la Ley 200 de 1936 o la popularización del crédito, no fueron aprobadas. A comienzos de 1948, el 8 de febrero, ante la masacre de varios liberales a manos de conservadores en diferentes regiones del país, Gaitán organizó la Marcha del Silencio, en el que pide al presidente Ospina tomar medidas para cesar la violencia y elevó unas horas de silencio en nombre de las víctimas. El 8 de abril de 1948 presenta su último caso legal, la absolución del teniente conservador Jesús María Cortés, un militar acusado de la muerte del periodista Eudoro Galarza Osa. El 9 de abril de 1948 sale del edificio Agustín Nieto para dirigirse a almorzar al Hotel Continental. En su agenda para la tarde del día de su asesinato tenía fijadas reuniones, entre otras, con el entonces joven líder estudiantil Fidel Castro y con el político venezolano Rómulo Betancourt. Un hombre, Juan Roa Sierra, lo esperaba en la entrada del edificio y le dispara con un revólver, causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde posteriormente moriría. La turba enfurecida arrastró el cuerpo del presunto asesino y lo condujo hasta el Palacio Presidencial, que quedaba a 8 cuadras. Jorge Eliezer Gaitán murió en 1948.
pero 70 años después no ha muerto la ambición de la sociedad colombiana por ver cumplidas muchas de las iniciativas lideradas por el caudillo liberal y que hoy por hoy siguen retumbando en los oídos de la clase popular, deseosa de una transformación sin violencia. Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora.